odias tu vida, odias el mundo que te rodea, te odias a vos mismo, odias no poder salir de las situaciones en las que estás, pero siempre caemos en el mismo punto y es que todos elegimos nuestro propio sufrimiento. El sufrimiento es un tema muy complicado y grande de abordar porque todo el mundo lo vive en mayor o menor medida y además porque es muy egoísta decirle a una persona que está sufriendo que es su culpa estar sufriendo. Por eso es tan importante y tan difícil de abordar y por eso no mucha gente aborda esto. Hay muy pocos psicólogos que han destinado su vida a poder definir por qué los seres humanos elegimos el sufrimiento, pero creo que también por eso es importante y por eso hoy yo elijo cuestionarme esta pregunta de si realmente elegimos nuestros propios sufrimientos. Quiero aclarar que yo no soy psicólogo, claramente, ni tampoco soy especialista en el tema, solamente que me interesa y quiero poder reflexionar al respecto, reflexionar de si realmente elegimos nuestros propios sufrimientos y por qué lo hacemos. Para comenzar, voy a empezar diciendo el concepto que agarré de sufrimiento para poder empezar a hablar de todo este tema, para que todos estemos en el mismo punto. El concepto que yo agarré fue: el sufrimiento en sí mismo son experiencias sumamente intensas de extremo dolor o angustia. Claramente este es un concepto muy básico y obviamente no es todo lo que engloba el sufrimiento, ¿no? Por eso creo que es importante que entendamos el sufrimiento, al menos en lo que voy a hablar en este video, como un concepto un poco más amplio. A mí me gusta verlo como el sufrimiento desde lo más extremo, como puede ser perder un ser querido o salir de una relación que era muy importante para nuestras vidas, o perder una relación que era muy importante para nuestras vidas, todas estas cosas que suponen un duelo emocional, que el duelo básicamente está cargado de sufrimiento y de dolor, hasta las situaciones de sufrimiento más leve, como puede ser voluntariamente elegir ver una película de terror y querer sentir el miedo a propósito, o escuchar música triste incluso aunque no estemos tristes, o incluso estando tristes, ir y elegir escuchar música triste en ese momento, en vez de intentar mejorar tu estado de ánimo. Todo eso creo que es una manera muy amplia de comprender el sufrimiento y creo que es lo importante y lo que vamos a tratar en este video, entre todas estas perspectivas que ya dije antes de que hay respecto al sufrimiento, diferentes psicólogos y especialistas en el tema. Hay varias posturas diferentes, pero la que a mí más me gusta y la que a mí más me quedó fue la de un libro que leí este verano, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro muy conocido en el mundo de la manifestación porque es más como espiritual que como de las energías y todo eso, que psicológico, pero sí tiene como muchos conceptos como más psicológicos. Depende mucho de lo que elijas creer. A mí me gustó, pero más allá de lo que habla en el libro, y hay un montón de cosas que el libro habla y que te llevan a hablar de esto del sufrimiento y de por qué elegimos el sufrimiento. Hay muchas cosas, como el que narra el libro, que por ahí son importantes para entender esto. Como en una manera simplificada de entenderlo, el libro lo que dice es como que el sufrimiento nace porque nuestros papás, cuando éramos chicos, nos premiaban cuando hacíamos algo bien y nos castigaban o nos retaban cuando hacíamos algo mal. Y bueno, y acá hablo un poco también de como los juicios morales que hacían nuestros papás cuando éramos más chicos, que se regían justamente por todo esto que está, esta cultura social que hay en nuestra sociedad de las cosas que están bien y las cosas que están mal, que ya todos lo saben, todos lo pueden entender, que está bien y que está mal, que más allá de qué tan justo sea realmente eso que está bien y qué cosas están mal, todos lo tenemos en la cabeza, todos podemos entenderlo, porque nuestros papás nos contaron para poder entenderlo. Y a partir de ahí, en nuestra cabeza, ya se empezó a generar algo un poco también como generacional, porque ellos nos los pusieron en nuestra cabeza a esto de qué está bien y qué está mal, nos retan cuando hacíamos algo mal, porque cuando ellos eran chicos les habían hecho lo mismo y a sus papás cuando eran chicos le hicieron lo mismo y así una y otra vez. Pero en esto lo importante es que todos estos como estas leyes que toman en nuestra cabeza, cuando somos más grandes empezamos a dejar de necesitar estas figuras paternales para que puedan
decirnos que está bien y que está mal, y empezamos a ser nosotros mismos como los jueces de esta verdad que tenemos que defender, como de esta justicia. Entonces ya no necesitamos a nadie que nos castigue, porque nos estamos castigando nosotros mismos. Es justamente esta percepción de la justicia que funciona mal en nuestro mundo, la que nuestros papás nos transmitieron, que nos hace creer y tener este pensamiento como general, que todos lo pensamos porque todos lo creemos así, que por más de que lo realmente justo fuera que cuando una persona comete un error o una falta se la castigue una sola vez o lo que se equipare a la falta que cometió, que es como que sean iguales, el castigo no sea mayor a la falta que cometió, ni que la falta sea más grande que el castigo, o que el castigo le quede chico a la falta, porque eso no sería lo justo, pero sin embargo eso sí sigue pasando. O sea, en nuestra sociedad estamos súper acostumbrados a que literalmente cuando una persona comete una falta, o cuando nosotros mismos cometemos una falta, no paramos de castigarnos una y otra vez como si nunca fuera suficiente. Y parece entendible y parece justificable, pero también nace de esto, de que está tan internamente metido en la cabeza de todos, de toda la sociedad y de todo el mundo, que cuando cometes una falta o cometes un error, la gente puede venir y seguirte juzgando constantemente y haciendo que esa falta se convierta en lo que sos, literalmente, como le han pasado a un montón de personas. Claramente lo podemos ver en famosos, literalmente el escrutinio público, que es cuando a una persona famosa la denigran y la defenestran socialmente, es la prueba máxima de cómo nos movemos como sociedad y cómo elegimos el sufrimiento y elegimos hacer sufrir a los demás. Porque literalmente el escrutinio público se basa en esto, en que un famoso o una persona, una celebridad, cometa un error y que toda la sociedad se encargue de juzgarlo como si fueran jueces de la moral y de lo que está bien y lo que está mal, constantemente. Y obviamente hay un montón de personas que hicieron cosas realmente muy malas y que sí merecen un castigo, pero también nos hace replantearnos esto de quién somos nosotros para castigar a esas personas y cómo funciona la ley en nuestro mundo. Y bueno, todo esto está en nuestra cabeza y está presente y acá entra el sufrimiento. Si lo llevamos a nosotros mismos, literalmente funciona así, o sea, una situación que viviste y por ejemplo, te viene a la mente un recuerdo de una situación en la que podrías haber actuado totalmente distinto, que actuaste mal, que la gente te dijo que actuaste mal, o incluso si la gente ni siquiera te dijo que actuaste mal, vos te estás cuestionando a vos mismo si actuaste mal, pero ese cuestionamiento se vuelve tóxico y dañino y empezás a elegir sufrir cuando te empezás a decir, podría haber actuado distinto, quedé súper mal parado, ¿por qué dije esto? Y te empezás a lamentar y hay un círculo vicioso de lamentar y castigo y dolor y sufrimiento que estás eligiendo para poder sentirte un poco mejor con vos mismo, de alguna manera, haciendo sentir mal a la versión del pasado que cometió ese error. Y te castigas una y otra vez como si no fuera suficiente para poder entenderlo, como si el hecho que hubiera pasado y supieras que está mal, no te hiciera aprender que está mal. Y necesitas autocastigarte constantemente para entender que eso que hiciste está mal. Y ahí nace este sufrimiento que elegimos. Todo esto, obviamente, como ya dije al principio del video, puede pasar a temas mayores. Si hablamos de pérdidas, de perder a un ser querido, o si hablamos de irnos de una relación o perder una relación, un vínculo muy importante para nosotros, también entra este sufrimiento, pero acá cambia la dirección de la conversación y se vuelve mucho más complejo de hablar de esto porque este sufrimiento ya deja de ser un sufrimiento que estamos eligiendo claramente, sino que ya es como obvio que es un sufrimiento que no estamos eligiendo, es un sufrimiento que nos tocó vivir. Y el sufrimiento no es una elección en este caso, sino que el sufrimiento es como una respuesta a la situación que nos está tocando vivir. Es cuando la vida te está doliendo, no cuando elegís que la vida te duela. Yo creo que si bien en esta parte, cuando en el libro hablan de esto, en el libro de los cuatro acuerdos, el autor habla de esto y no hace mucha diferencia entre el sufrimiento que elegimos, que dije anteriormente, con este sufrimiento, pero yo creo que sí hay una diferencia y a mí me parece importante separar los temas porque acá vuelvo a decir, es muy fácil decir
que cuando a una persona se le va y pierde una persona muy cercana a ellos porque falleció o se va de su vida, tiene una pelea, algún malentendido, cualquier situación que haga que la persona pierda a otra persona en su vida, como un ejemplo, claramente no fue su culpa y no quisieron perderla. Si se muere uno de tus seres queridos, vos no quisiste perder a tu ser querido, claramente no lo elegiste, entonces es súper injusto decir que por una persona que está atravesando un duelo emocional, esa persona está eligiendo sufrir por la muerte de la persona que perdió, porque claramente no, nadie quiere sufrir. O sea, es como irónico pensar que si una persona muy cercana a mí muere, yo querría sufrir por esa persona. Obviamente que nadie elige el sufrimiento llega como una respuesta y eso es más que obvio y está más que comprobado, pero lo que acá creo es que no sé si es tanto que elegimos sufrir por esta persona, porque no la elegimos, sino que creo que el margen de elección o de decisión acá no está en si queremos sentir dolor, sino en qué queremos hacer con el dolor que estamos sintiendo, porque el dolor lo vamos a tener sí o sí, no hay manera de esquivarlo, pero podemos decidir qué hacer con ese dolor. Si queremos posponerlo, si queremos evitarlo y sentirlo después, bloquearlo, si queremos sentirlo tan fuertemente que se haga parte de nuestra identidad, de quién somos, que claramente no está bien, porque somos mucho más que un dolor, somos mucho más que el dolor de una pérdida, pero el dolor a veces hace que elijamos ser ese dolor y empezamos a movernos por la vida como si ese dolor nos identificara como personas, que no tendría por qué ser así, pero podés elegirlo y es una elección, porque ante el dolor, si hay tres personas distintas y a las tres se les muere un familiar y una persona lo bloquea, no lo procesa, otra persona le duele tanto que se hace parte de quienes son y la otra persona decide que ese dolor se vuelva tan parte de la persona que son que viven constantemente, incluso cuando pasa el tiempo, no pueden avanzar. Porque si bien el duelo es parte también de procesar esto y hay muchas personas que les cuesta mucho más, pero también hay un margen de decisión en que quizá inconscientemente podemos empezar a elegir un papel en nuestra vida. Cuando empezás a elegir que el dolor sea tu identidad, elegimos un papel en nuestra vida que es como un rol de víctima en el que estamos constantemente sintiendo que ese dolor, por más horrible que sea ese sufrimiento, es más cómodo sufrir que intentar cambiar, intentar mejorar, porque es más cómodo el sufrimiento y es más cómodo la realidad que te rodea, por más fea que sea, que la incomodidad que genera cambiar y que genera darte cuenta que estás en una mala situación, de que te mereces una mejor vida y que no estás haciendo nada por conseguirla y que te da exactamente igual mejorar, porque claramente ahí hay una falta y hay algo que tenés que hacer. Y eso es una decisión y ahí está la decisión en el sufrimiento más extremo cuando perdes a alguien. Un poco para concluir el video quería cerrarlo con esta pregunta de si incluso en la adversidad tenemos margen de decisión de qué hacer con nuestro dolor, de si elegimos nuestro sufrimiento y tenemos control y inconscientemente elegimos sufrir y cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para dejar de sufrir? ¿Y cómo hacemos para que este sentimiento que no es agradable deje de suceder? Y si tenemos el control realmente, ¿cómo usamos ese control? Y la respuesta que yo puedo darle es que yo no creo que podamos dejar de sentir el sufrimiento. Porque creo que está tan apegado a nosotros que creo que dejar de sufrirlo es un poco quitarle el sentido a la vida. Y obviamente que nadie en su vida quiere sufrir. Claramente nadie lo quiere hacer y hay un montón de estilos de vida y de formas de vivir la vida que evaden el sufrimiento. Pero de alguna manera el sufrimiento, por más feo que sea y por más horrible que sea sentirlo, es parte de nuestro crecimiento, porque como decía un psicólogo muy conocido que se llama Paul Bloom, que escribió libros respecto a esto del sufrimiento, él decía que todas las vidas significativas o las experiencias de vida significativas son significativas porque conllevan sufrimiento y conllevan una satisfacción después del sufrimiento.
cualquier cosa lo vuelvo a llevar a los dos extremos, desde el extremo más leve, como puede ser literalmente una maratón, de que en una maratón sabes que vas a ir a sufrir, porque literalmente te quedas sin respiración, la pasas mal, tu cuerpo empieza a palpitar un montón, te agitas, es mucho tiempo, te duelen las piernas, te calambras, hay muchas cosas que conlleva una maratón que no son agradables, pero nosotros vemos una maratón como algo agradable porque creemos que es significativo y es como refrescante saber que cuando termine ese sufrimiento va a haber una satisfacción. O también, como por ejemplo, el hecho de que creamos que para hacer un evento de caridad, por ejemplo, una recaudación haciendo, no sé, por ejemplo, una maratón de 3 días. Ha pasado en un montón de eventos de caridad que literalmente han hecho recaudaciones haciendo maratones de 3 días que son súper extenuantes y todas las personas la pasan mal, pero todas las personas lo hacen con la convicción y con el orgullo de que están ayudando a una causa súper justa, pero lo hacen con esa convicción porque su cerebro les dice que al sufrir para hacerlo es significativo, que como están sufriendo tiene valor, porque yo estoy seguro que si todas esas personas tuvieran que juntar para la caridad viendo Netflix en su casa, en su sillón, no pensarían que es significativo. Por eso pensamos, y ahí también esto nace un montón de ideas alternativas como la productividad, que literalmente para nosotros es más productivo estar, no sé, haciendo, trabajando, levantándote a las 5 de la mañana, haciendo ejercicio, haciendo estiramientos, haciendo yoga, desayunando con una amplia comida y haciendo un montón de cosas que cuestan esfuerzo vital. Y eso es lo significativo, y es más significativo que levantarse a las 12 de la mañana, almorzar súper tarde y hacer lo que quieras con tus horarios y con tu vida. Porque la productividad nace de eso, de que literalmente lo significativo es lo que conlleva sufrimiento. Y si lo llevamos a un caso más extremo, en las situaciones de pérdida o en los traumas, en los eventos postraumáticos, siempre hay un crecimiento. Si se logra superar este sufrimiento, siempre hay un crecimiento postraumático que es básicamente cómo nos desarrollamos como persona luego de un evento, que nos vuelve más sabios, tiene un impacto positivo en nuestra vida y en la mirada que tenemos con todo lo que nos rodea. Y creo que esta lucha que estamos constantemente teniendo en nuestra vida contra el sufrimiento es lo que le da sentido, porque si no hubiera sufrimiento y la vida solamente fuera felicidad completa, no hay nada por lo que pelear. Y una vida en la que no hay pelea es una vida no significativa, porque creemos que lo único significativo que hay es el sufrimiento. Y ahí entra todos estos procesos mentales que estamos pasando constantemente. Entonces por eso creo que es necesario. Y creo que no se puede evadir, pero que sí se puede entender que eso es lo que hace significativas a nuestras vidas. Y que siempre se puede superar el sufrimiento. Y ahí, atrás del sufrimiento, está la satisfacción y la felicidad y este impacto positivo a nuestras vidas. Dicho todo esto, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y nos vemos en el próximo.